Muy bien. Entonces, nuestra clase de hoy, pues en esta clase vamos a conversar sobre el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿ya? Que es uno de los capítulos que está dentro del sílabus. Y pues comenzamos ahora. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, antes de pasar directamente a conversar sobre el síndrome de hipertensión intracraneal, vamos a enfocarnos un poquito en las cefaleas y cuando una cefalea pues tiene un criterio de gravedad, ¿no? Cuando debemos de tener en consideración que un paciente con una cefalea requiera algún tipo de tratamiento especial. Obviamente ustedes ya han conversado sobre las cefaleas ampliamente en vuestro curso de neurología y aquí no vamos a tocar en detalle pues las cefaleas migrañosas o las cefaleas tensionales o los otros tipos de cefaleas, ¿no? Tipo racimos o las cefaleas trigeminales. Bueno, ese tipo, la clínica de estas cefaleas ustedes ya las han visto en neurología. Sin embargo, aquí voy a enfocar y voy a enfatizar los criterios de gravedad que posee una cefalea, ¿no? Cuando una cefalea es grave, cuando pues esta tiene un inicio súbito, ¿no? Y a la vez es una cefalea muy intensa, es una cefalea que nunca antes el paciente ha percibido y en muchos casos, muchos de esos pacientes refieren que es pues el peor dolor de su vida, ¿no? Entonces, cuando una cefalea es muy intensa y de inicio súbito, ¿en qué sospecharíamos, por ejemplo? Especialmente esta palabrita, ¿no? De que la cefalea más intensa de toda su vida. ¿Alguno de ustedes sabe? Hemorragia Hemorragia subaracnoidea, subaracnoidea. doctor. Una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Entonces, este es un criterio muy importante para determinar la gravedad de una cefalea y obviamente requiere pues una evaluación imagenológica. Muy bien. El otro criterio de gravedad para una cefalea es el empeoramiento de una cefalea crónica. De pronto los pacientes a veces presentan cefaleas crónicas, ¿no? Que ocurren pues bajo determinadas circunstancias y a determinados periodos de tiempo, determinados periodos, valga la redundancia. Y sin embargo presentan un empeoramiento de esta cefalea crónica, ¿no? En estos casos, ¿qué sospecharíamos? ¿No? Un paciente que tenía cefaleas crónicas, pero de pronto, durante estos últimos meses, su cefalea está incrementando y cada vez más va incrementando, pues, ¿no? Y cada vez más, y cada vez va siendo mucho más progresivo, mucho más intenso. En qué patología sospecharíamos en estos casos? Procesos expansivos, doctor. ¿No? Claro, tumores, ¿no? Entonces, tumores de reciente aparición y de acuerdo al tiempo de evolución, pues también podríamos definir si los tumores o estas regiones expansivas, eh, como también pueden ser abscesos, pues están siendo de rápida progresión o no de mucho más lenta progresión, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a determinar el tipo de cefalea y el tipo de patología asociada a esta cefalea. Lo mismo con estas cefaleas de frecuencia e intensidad creciente, ¿no? Son progresivas de la misma manera. Eh, las localizaciones unilaterales, cefaleas que se localizan de manera unilateral, nos tienen que hacer pensar, por ejemplo, en algún tipo de proceso expansivo, como por ejemplo los meningiomas o alguna lesión ósea, ¿no? Con extensión intracraneal y que nos esté produciendo pues irritación meningia, que nos esté produciendo dolor localizado, no unilateral. La excepción para estos casos van a ser pues las cefaleas en racimos, ¿no? Están las cefaleas de Horton o las de Cluster, ¿no? Y las neuralgias trigeminales, obviamente, o las neuralgias occipitales, ¿ya? Algunas cefaleas primarias que sean básicamente unilaterales, ¿no? Y que van a tener una presentación típica. Pero sin embargo, lesiones o perdón, cefaleas de aparición unilateral, ¿no? Y progresiva, pues siempre deberían de
ser un criterio de gravedad para estas cefaleas y van a requerir imágenes, ¿no? Van a requerir un estudio más detallado. Lo otro, por ejemplo, las cefaleas con alteraciones mentales, cefaleas que se asocien a crisis epilépticas, cefaleas que presenten algún tipo de focalidad neurológica, ¿no? Papiledema, pues obviamente que nos va a indicar hipertensión intracraneana, fiebre, náuseas y vómitos no explicables, signos meningios, ¿no? ¿En qué casos tendríamos los signos meningios? ¿En qué tipo de cefaleas? ¿O en qué patologías? Signos meningios, básicamente en las meningitis, ¿no? Las meningitis y además también en la hemorragia subaracnoidea. Ya, la hemorragia subaracnoidea también se presenta con signos de irritación meningia. ¿Me están escuchando bien, no, chicos? Sí, Sí, doctor. Ok, muy bien. Lo otro, también estas cefaleas que a veces se presentan en las noches se asocian al esfuerzo físico, a algunas maniobras de Valsalva como la tos o el cambio postural, también deberían de hacernos sospechar en hipertensión intracraneana, ¿no? Hipertensión intracraneana producida pues por hidrocefalias, abscesos, tumores, cualquier otro tipo de lesión. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, básicamente recapitulando, la hemorragia subaracnoidea tenía pues estas características, ¿no? De inicio súbito, intenso, asociado a signos meningios, ¿no? Como la rigidez de nuca, y que van a requerir una evaluación para determinar el tipo de patología que se encuentra detrás de una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la patología más frecuente que produce una hemorragia subaracnoidea? es traumática, doctor. Sí, es cierto. Sin embargo, las hemorragias subaracnoideas que producen este tipo de cefaleas intensas súbitas, pues son las cefaleas producidas por la ruptura de los aneurismas cerebrales, ¿no? ¿Ya? Esta cefalea producida por la ruptura de los aneurismas cerebrales es la cefalea categorizada como el peor dolor que una persona puede tener, ¿no? O la peor cefalea que uno puede tener. ¿Ya? Y en esos casos, cuando uno tiene rigidez nucal, algunos signos meningios y este tipo de cefaleas, que por ahí se asociaban a un aura, ¿no? de cefalea centinela un par de semanas atrás, pues son indicativos de una hemorragia subaracnoidea debida a la ruptura de un aneurisma cerebral. Bien. En el caso de las meningitis, la fiebre y los signos meningios son pues los signos clave para determinar su presentación, ¿no? En el caso de los tumores, ya habíamos mencionado la típica progresión, ¿no? La típica cefalea progresiva, nocturna y asociada a algunos signos neurológicos, ¿no? Dependiendo de la localización del tumor. Otro tipo de lesiones que también se pueden asociar con cefaleas intensas son pues la arteritis de la temporal, ¿no? Algunas vasculitis que se presentan en estos pacientes con claudicación mandibular y algunos incrementos, ¿no? Como criterio, pues el incremento de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Muy bien. Entonces, en estas dos diapositivas yo he querido presentarles la severidad o las patologías asociadas a cefaleas severas en las cuales nosotros debemos prestar atención para poder continuar con la evaluación imagenológica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Las cefaleas? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar pues sobre la hipertensión intracraneana, ¿ya? O el síndrome de hipertensión intracraneana. Aquí vamos a conversar un poco sobre la etiología, sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión intracraneana, ¿ya? Y también vamos a conversar un poquito sobre la hipertensión intracraneana benigna o el pseudotumor
cerebral. ¿Mm? Y vamos a comenzar diciendo pues de que las causas más comunes de hipertensión intracraneana son las que mencionamos en este cuadro, ¿no? En primera línea están los traumatismos cráneoencefálicos, ya que se pueden asociar a los hematomas epidurales, ¿no? A los hematomas subdurales, o a las contusiones hemorrágicas, o al edema cerebral que se presenta en estos casos, ¿ya? También tenemos como una causa frecuente de hipertensión intracraneana la hidrocefalia, ¿ya? Que puede ser pues una hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia inclusive las hidrocefalias normotensivas también presentan hipertensión intracraneana, pero más crónica, ¿no? Los tumores, ¿no? Obviamente nos van a presentar una hipertensión intracraneana o intracraneal de acuerdo a la evolución del cuadro, de acuerdo a la evolución de la patología, eh, con clínicas mucho más agudas y de rápida progresión en el caso de los gliomas, y con lesiones o con presentaciones clínicas mucho más lentas en el caso de tumores de lento crecimiento, tipo los meningiomas, ¿no? Otra patología frecuente asociada a la hipertensión intracraneal son las infecciones, ¿ya? Eh, en este caso, los abscesos cerebrales, ¿no? Que pueden tener cualquier localización. El fin de semana pasado tuvimos un paciente referido de Quillabamba con un absceso cerebral en la cisura interhemisférica, y a este paciente le hicimos un abordaje interhemisférico para evacuar el hematoma, una, pues, un parénquima bastante infiltrado, bastante vascularizado, una dura también bastante vascularizada, que además presentaba bastantes sinequias, ¿no? Sin embargo, se pudo evacuar el absceso y el paciente está muy bien en el hospital, ¿no? Para los que puedan visitar ahí el hospital, está ahí. Pues el paciente tenía lo mismo, cefalea, fiebre, ¿no? Síndrome de hipertensión intracraneana, y la imagen nos mostraba una extensa lesión interhemisférica. El empiema subdural también es otra patología que se puede presentar a cualquier edad. En estos casos hay que sospechar mucho o importa valorar la anamnesis y la historia clínica, ¿no? La anamnesis básicamente buscando focos sépticos, que en niños pueden ser, por ejemplo, los focos dentales, ¿no? Las caries, o algún otro tipo de lesión cutánea o infecciones en otras zonas del cuerpo. En este paciente, por ejemplo, parece que la presentación inicial o el foco original era una lesión dérmica, una celulitis o una lesión infecciosa dérmica, ¿no? Y que había producido pues focos embólicos sépticos, ¿no? Hacia intracraneales, y resultando en un absceso cerebral. Bien. Los procesos vasculares también nos pueden o se pueden presentar con hipertensión intracraneal. Los infartos cerebrales asociados a edema difuso, ¿no? Pues van a presentar desviaciones de la línea media o efecto de masa, ¿no? La trombosis venosa, del mismo modo, ¿no? Nos va a presentar incremento de la presión intracraneana por reducción del flujo venoso, ¿no? Por el incremento de la presión intracraneana básicamente va a estar referida a la reducción del flujo venoso. Las hemorragias o los hematomas intraparenquimatosos van a tener un efecto de más importante y también nos van a producir hipertensión intracraneal. Finalmente, también lesiones sistémicas, ¿no? O encefalopatías por lesiones sistémicas pueden producir edema cerebral, ¿no? Pacientes hipercámnicos o pacientes con lesiones hepáticas, pacientes con encefalopatías hepáticas o encefalopatías dialíticas nos podrían presentar hipertensión intracraneana debido básicamente a defectos más sistémicos, ¿no? En cuanto a la regulación de la presión intracraneal. Muy bien, estas son básicamente las causas más importantes de hipertensión intracraneal. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva.
Muy bien, y en cuanto a la fisiopatología, pues la hipótesis o la doctrina de Monro-Kelly es la doctrina que más se acerca al entendimiento de cómo se manejan eh, cómo funciona la presión intracraneal y cuáles son las variables que afectan el desequilibrio de este contenido cerebral, ¿no? Esta doctrina de Monro que le dice que el volumen total del contenido intracraneal debería de ser constante, ¿no? Y las variables que se encuentran en el valoramiento del volumen total de la cavidad intracraneal, pues son el parénquima cerebral, la sangre arterial y venosa y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, cuando, pues obviamente estos tienen que mantener un volumen constante porque se encuentran dentro de una cavidad cerrada, ¿no? Como es el cráneo. Y el incremento de una de estas variables, pues va a producir una reducción o va a tratar de compensarse con la reducción de los otros elementos o de los otros componentes de este volumen intracraneal, ¿no? Por ejemplo, pues un tumor cerebral o algún hematoma o inclusive la hidrocefalia van a hacer eh, que de manera compensatoria los demás componentes del volumen intracraneal pues presenten disminuciones, ¿no? En sus volúmenes. Ahora, una vez que estos mecanismos compensatorios se comienzan a saturar, ya no existe una buena regulación de todo el volumen y la presión intracraneal va a comenzar a incrementarse, ¿ya? Usualmente hablamos de valores normales de la presión intracraneal que van entre 5 y 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando tenemos valores más de 20 milímetros de mercurio, pues hablamos de una hipertensión intracraneal, ¿no? En esta gráfica vemos, por ejemplo, que el cerebro ocupa el 80%, ¿no? El parénquima cerebral ocupa el 80% del volumen, ¿no? La sangre el 10% y el líquido cefalorraquídeo el otro 10%, ¿no? Y si nosotros tuviésemos una masa que ocupe más o menos el 10% del volumen, pues el parénquima cerebral se va a mantener constante y lo que va a reducir en su volumen o lo que se va a comenzar a comprimir va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A través del colapso, del colapso ventricular, ¿no? Y también el volumen sanguíneo, básicamente el volumen sanguíneo venoso, ¿ya? Y a medida que esta masa va incrementando, el parénquima cerebral va a seguir manteniéndose constante. Y básicamente los elementos que van a cambiar pues van a ser la sangre, el volumen de sangre y el volumen de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El primer elemento compensatorio viene a ser el volumen sanguíneo venoso. Es el primer elemento que intenta compensar, ¿no? La hipertensión intracraneal. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí vemos, pues, ¿no? De una manera un poco también esquemática, cómo una presión intracraniana normal, pues, va a presentar un parénquima con volúmenes regulares, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, con los porcentajes que cada uno de estos elementos tiene, ¿no? Un volumen sanguíneo también regular y un líquido cefalorraquídeo normal, ¿ya? Y la compensación, la compensación de una hipertensión intracraneal leve, pues va a ser a expensas, como ustedes pueden ver, del volumen venoso, ¿no? Del volumen sanguíneo venoso, ¿ya? El cerebro va a mantener su volumen, ¿no? El volumen arterial también lo va a hacer, tan igual que el líquido cefalorraquídeo, pero el volumen venoso es el que comienza a reducirse. Y es el primer elemento de compensación en una hipertensión intracraneana, ¿no? Lo mismo sucede si es que la masa continúa incrementando su volumen, pues ya estos mecanismos compensatorios van a comenzar a alterarse, ¿no? Y el volumen venoso pues va a reducirse dramáticamente, todavía va a comenzar todavía el volumen arterial va a tratar de mantenerse constante,
¿no? El parénquima, pues definitivamente se va a mantener constante hasta el final. Y, sin embargo, el líquido cefalorraquídeo ya comienza a reducirse, ¿no? Siendo el segundo elemento en reducir su volumen, ¿ya? Entonces, esto es algo importante, no olviden. El primer elemento compensatorio en una hipertensión intracraneana viene a ser el volumen sanguíneo venoso, ¿no? Y el segundo elemento compensatorio en una hipertensión intracraneana viene a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eh, el volumen arterial, pues ya es el tercer elemento compensatorio. En las fases finales de una hipertensión intracraneana, el volumen arterial también se reduce, con lo cual, pues nosotros comenzamos a tener procesos isquémicos, ¿ya? Infartos difusos en pacientes con severa hipertensión intracraneana. Y el parénquima cerebral no va a cambiar, ¿no? Hasta el final, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí con respecto a la fisiopatología de la hipertensión intracraneana? Ok, creo que no. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya, bueno, aquí es en realidad, aquí en lugar de etiología debe ser características clínicas. Esta es la presentación clínica de un paciente con hipertensión intracraneal, ¿no? Eh, la cefalea, pues es uno de los principales síntomas que el paciente presenta y se va a caracterizar básicamente por ser mucho más severa durante la noche, ¿ya? En muchos casos, estas cefaleas despiertan al paciente y empeoran durante la madrugada, ¿no? Y además de también empeorar con maniobras de Valsalva, como mencionábamos anteriormente, ¿no? El tipo la tos, o los estornudos, o el hecho de pujar en el baño, van a incrementar la cefalea que se presenta en un paciente con hipertensión intracraneana. Los vómitos eh, son particularmente específicos en estos pacientes, son vómitos pues en escopetazo, ¿no? Y usualmente se presentan más de madrugada o en las mañanas, ¿no? La hipertensión intracraneana se incrementa en las madrugadas, ya tiene ese tipo de ritmo. Entonces los vómitos se van a acentuar en las madrugadas. La alteración de la conciencia es pues obviamente otro elemento importante en la presentación clínica de una hipertensión intracraneal, específicamente en los casos en los que la hipertensión ya está siendo muy descompensada, ¿no? Esto implica de que los pacientes ya comienzan a presentar cierto tipo de herniación, ¿no? Cerebral y el centro pues de la conciencia, ¿no? El centro del sueño vigilia comienza ya a deteriorarse, comienza a afectarse y los pacientes comienzan a tener alteración de la conciencia, ¿no? Además, obviamente, hay que valorar si esta alteración de la conciencia no se correlaciona con la patología primaria, ¿no? Que se puede localizar, pues, por ejemplo, en la zona frontal, ¿no? Y que obviamente va a producir déficit cognitivo en estos pacientes. El edema de papila es un signo muy importante, ¿no? Que se observa en el fondo de ojo, en la evaluación del fondo de ojo de los pacientes. Y es un signo que definitivamente o que es casi patognomónico de la presencia de una hipertensión intracraneal, ¿ya? De ahí la importancia de valorar el fondo de ojo, de realizar una fundoscopía en los pacientes en los cuales se sospecha la hipertensión intracraneana, ¿no? Y es una evaluación muy poco rutinaria en nuestros establecimientos, ¿no? Sin embargo, nos podría ayudar mucho en la valoración de esta hipertensión, ¿no? Otro de los signos que aparece frecuentemente en los pacientes, pues es la diplopia, ¿ya? Y esta se va a afectar o se va a presentar por la afectación del sexto nervio craneal, ¿no? Es secundaria usualmente a la lesión del sexto nervio craneal, ¿ya? ¿Alguien podría decirme por qué
el sexto nervio craneal se afecta en la hipertensión intracraneal? ¿O cuál es el mecanismo por el que el sexto se afecta en la hipertensión intracraneal? ¿Algunos chicos? Bueno, no sé si ustedes recuerdan en neuroanatomía, cuando el sexto nervio craneal sale del tronco cerebral, pues antes de entrar hacia el seno cavernoso, se une en el borde libre del tentorio. ¿Ya? Es el único nervio que se une ahí o que pasa libre cerca del tentorio, y cualquier tipo de herniación va a producir un compromiso de este nervio craneal. ¿Ya? Y por lo tanto, pues va a producir síntomas de déficit, ¿no? Con estrabismos convergentes, ¿no? Por deficiencia del recto lateral, ¿no? Del recto externo. Muy bien. La triada de Cushing es la triada clásica, ¿no? Descrita en los casos de hipertensión intracraneal severa. ¿Ya? En estos casos, los pacientes presentan hipertensión arterial, ¿no? Presentan bradicardia, ¿no? Y presentan alteraciones del ritmo respiratorio. ¿Ya? La manifestación más común de esta triada de Cushing es la hipertensión arterial. Y solo el 30% de los pacientes presentan una triada de Cushing completa en una hipertensión intracraneal. Entonces, es importante valorar la hipertensión arterial como un signo del incremento de la presión intracraneal. ¿Ya? Esto es sumamente importante, y esto usualmente vemos pues, presentarse en nuestros pacientes en la emergencia. Muy bien. Entonces, recuerden aquí, la hipertensión arterial es la manifestación más frecuente y común de la triada de Cushing, y solo el 30% de los pacientes presenta una triada de Cushing completa, asociada a bradicardia y asociada a trastornos del ritmo ventilatorio. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablábamos, ¿no es cierto?, sobre los síndromes de herniación cerebral y pues las manifestaciones que la hipertensión intracraneal presenta en el parénquima cerebral, ¿no? Esta imagen es esquemática acerca de las principales hernias parenquimales que nosotros tenemos en los pacientes con hipertensión intracraneal. Tenemos ahí la hernia sulfalcina, ¿no? Que pues básicamente describe la extensión del parénquima cerebral debajo de la hoz. Tenemos esta hernia transtentorial sensorial, una hernia descendente, ¿no? Que va a hacer que el parénquima pues descienda a través de la incisura tentorial y que comprima las estructuras de la fosa posterior, ¿no? Tenemos una hernia uncal, ¿no? En la cual el uncus del cerebelo comienza a descender a través de la incisura tentorial, y tenemos también una hernia amigdalina, en la cual las amígdalas del cerebelo comienzan a descender, ¿no? Por debajo del foramen magno. ¿Ya? Estas son las principales hernias, ¿ya? Aquí presten atención, tengan memoria fotográfica con esta imagen, puesto que les va a servir mucho en la evaluación clínica de estas presentaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso de la hernia uncal, pues esta se caracteriza porque el uncus del lóbulo temporal comienza a descender, ¿no? A través de la incisura tentorial, ¿ya? A través del borde libre del tentorio. Y esto va a producir compresión del tercer nervio craneal y también compresión del tronco cerebral, compresión del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, la presentación clínica de estos pacientes pues se va a caracterizar por una midriasis, ¿no? Ipsilateral, ¿no? Por la compresión del nervio craneal, ¿no? Nos va a dar una clínica ipsilateral. Sin embargo,
la compresión del mesencéfalo nos va a presentar una hemiplegia contralateral. ¿Ya? ¿Por qué la compresión del tronco nos da, por qué la compresión del mesencéfalo nos va a dar una hemiplegia contralateral? ¿Cuál es la razón fisiopatológica? ¿Por qué no nos va a dar una hemiplegia ipsilateral o una hemiplegia del mismo lado de la lesión? Ya habíamos hablado sobre las vías piramidales, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente me explico. Estas hernias uncales van a comprimir el tronco y nos van a producir lesión del tercer nervio craneal del mismo lado, pero con lesión motora o con lesión motora contralateral, ¿no? La lesión del tercer nervio craneal es entendible porque pues, se produce una compresión del tercer nervio craneal. Y sin embargo, ¿cuál sería la explicación para la hemiplegia contralateral? Vamos, chicos. Claro, por la afectación, ¿no?, de la vía piramidal. ¿Ya? Entonces, estas afectaciones, como van a ser, como esta herniación uncal va a comprimir el mesencéfalo, pues la decusación piramidal se produce en el bulbo, ¿no es cierto? Entonces, las vías primarias se van a comprimir antes de decusarse. Por lo tanto, la afectación de la vía motora va a ser contralateral. ¿Ya? Recuerden esto, las hernias uncales nos van a producir compresión del tercer nervio craneal ipsilateral y hemiparesia o hemiplegia contralateral por afectación de la vía piramidal. Además, pues el centro de la conciencia a nivel del tronco también se va a afectar y estos pacientes van a comenzar a presentar disminución de conciencia, ¿no?, valorada a través, por ejemplo, de una escala de coma de Glasgow. Muy bien. En el caso de la herniación subfacial, pues básicamente habíamos dicho que esta se caracteriza por el traslado, ¿no?, del parénquima cerebral por debajo de la falx, por debajo de la hoz del cerebro, ¿no? Y esto ocasionalmente podría producirnos una compresión ¿de qué arterias? ¿Qué arterias discurren por encima del cuerpo calloso? ¿Por dónde va la arteria cerebral anterior? Doctor, va en relación al cuerpo calloso, con la calloso marginal y la supracallosa. Ya, claro, por eso se le llama, ¿no?, la pericallosa, por ejemplo, ¿no? La pericallosa es aquella rama o la continuación de la arteria cerebral anterior que discurre bordeando el cuerpo calloso. Entonces, como está bordeando el cuerpo calloso, esta arteria va a estar justamente por debajo de la hoz del cerebro, que es la estructura que está en la línea media, ¿no? Y cuando el parénquima de un lado se comience a herniarse y a intentar pasarse hacia el otro lado, pues puede comprimir esta arteria cerebral anterior. ¿Y qué tipo de sintomatología clínica nos da una compresión de la arteria cerebral anterior? O una compresión de la arteria pericallosa. ¿Alguien que sepa? ¿Qué irriga, no? Que ahí hay que conocer, pues, qué irriga la arteria cerebral anterior, ¿no? ¿Qué irriga la arteria pericallosa? Usualmente estas, como van a ir por encima del cuerpo calloso y van a rebordear la cara medial de los hemisferios cerebrales, pues van a irrigar la cara medial del lóbulo frontal, ¿ya? Y de acuerdo al homúnculo cerebral, ¿no?, en el área motora, ¿qué región del cuerpo se representa en la cara medial del lóbulo frontal? Las Miembros manos, inferiores, la doctor. cara, los miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes, ¿sí?, MMI, rodilla, miembros inferiores, muy bien. Estos pacientes pueden comenzar a tener, pues, paraplejías, ¿no?
Y es más, pueden comenzar a tener monoparesias o monoplejías. De repente una sola piernita no les comienza a funcionar y básicamente va a ser la extremidad inferior contralateral a la zona de herniación, ya por compresión de la arteria cerebral anterior o la continuación que sería pues la arteria pericardiosa. Muy bien. En el caso de las hernias centrales, las transtentoriales, pues aquí existe un desplazamiento caudal, ¿no? De todos los hemisferios cerebrales, de todos, bueno, no son muchos, son dos, de los hemisferios cerebrales y de todas las estructuras que contienen estos hemisferios cerebrales, ¿no? Como los ganglios basales, ¿no? Parte del diencéfalo, y van a comenzar a comprimir bilateralmente todas las estructuras del tronco, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Estas hernias transtentoriales pues ya se producen en casos severos de hipertensión intracraneal y los pacientes usualmente están en coma por una afectación severa de los núcleos de sueño-vigilia. Y básicamente podrían o presentan pues las clásicas manifestaciones motoras de celebración y de decorticación, ¿no? Entonces, las hernias tentoriales, las transtentoriales, las centrales son las más severas y expresan básicamente una hipertensión intracraneal muy severa, ¿no? En el caso de la hernia transtentorial inversa, sucede lo contrario, pero básicamente con el mismo efecto fisiopatológico, ¿no? Alguna lesión que se ocupa en la fosa posterior, ¿ya? Pues tipo un tumor cerebeloso, un atrapamiento del cuarto ventrículo, un quiste gigante en esa zona, pues comienza a producir una herniación ascendente de estas estructuras, ¿no? Del cerebelo, del tronco, y van a hacer que las estructuras troncales del mesencéfalo y la protuberancia pues se compriman con el tentorio, ¿no? Con la incisura tentorial. Las manifestaciones clínicas van a ser similares, aunque en las imágenes la patología primaria va a ser distinta a una hernia transtentorial directa o central. Bien. Y finalmente tenemos estas hernias eh, amigdalares, ¿no? O cerebelo-amigdalares, en las cuales pues las amígdalas cerebelosas se van a protruir o van a descender a través del foramen magno, ¿no? Esto va a ocasionar compresión vulvar y inclusive antes de que nos pueda presentar clínicas motoras o clínicas vulvares, pues los pacientes pueden básicamente fallecer, ¿no? Entran en un coma rápido y fallecen, ¿ya? Una excepción en estos casos, pues, por ejemplo, son los síndromes de Chiari, en los cuales existe un descenso congénito de las amígdalas cerebelosas, pero con las alteraciones anatómicas de la fosa posterior, ¿no? Con un agrandamiento del foramen magno, y en las cuales la presentación clínica de estos pacientes es mucho más larvada, mucho más lenta, ¿no? Generalmente los niños comienzan a presentar pues síndromes clínica motora con lenta alteración de la conciencia, a pesar de una importante herniación cerebelar, ¿no? A través del foramen magno. Muy bien. Entonces, estas serían básicamente las hernias que estamos discutiendo ahora. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un paciente con un hematoma epidural, ¿no? Por ruptura de la arteria meningia media y que se ubica en la fosa temporal o en la fosa media, ¿qué tipo de hernia nos podría presentar este paciente? ¿Qué tipo de herniación cerebral? Fosa temporal, fosa media, un hematoma epidural. ¿Qué tipo de hernia nos presentaría?
¿Ya? Yubetsi dice una herniación nuncal, ¿no es cierto? Y está en lo correcto. Muy bien. Entonces, cómo se caracteriza una herniación nuncal? ¿Qué tipo de presentación clínica nos ofrece? Una midriasis, doctor. Midriasis asociada a... Una hemiplegia contralateral. Ya, muy bien, midriasis con hemiplegia o hemiparesia contralateral, ¿no? Entonces, un hematoma epidural en la fosa media con compresión del lóbulo temporal nos puede presentar una herniación uncal caracterizada por midriasis, ¿no? Con afectación del tercer nervio craneal y una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. El paciente además puede presentar también trastornos de conciencia, ¿no? En el caso de un paciente que tiene un glioblastoma hemisférico cerebeloso, ¿ya? ¿Qué tipo de herniaciones nos podría presentar? Cerebeloso o de fosa posterior, ¿no? ¿Qué tipo de hernias o de hernias, de hernias parenquimales podríamos tener en estos casos? Amigdalinas, doctor. Amigdalinas, muy bien. ¿Solamente esa? Ya, Flor dice una hernia transtentorial inversa. Claro, ese tipo de hernias podríamos tener en estos pacientes, ¿no? ¿Y cómo se va a caracterizar o por qué se va a caracterizar una hernia amigdalina o amigdalar? ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Podría ser un paro, doctor? Sí, los pacientes presentan un rápido deterioro del estado de conciencia y inclusive la espasticidad o la hiperextensión o la hiperflexión motora pues no se van a notar, ¿no? Porque el paciente va a presentar súbitos ataques de paro cardiorrespiratorio y puede llegar fácilmente al coma y a la muerte, ¿no? Y en el caso de la hernia transtentorial inversa, ¿qué tipo de presentación clínica tienen los pacientes? ¿Qué sucede en esta hernia transtentorial inversa? ¿Por qué es inversa? Bueno, es inversa porque las estructuras de la fosa posterior van a comenzar a ascender, ¿no? A través de la incisura tentorial y van a comprimir el tronco con estos bordes, ¿no? De la incisura tentorial. ¿Ya? Esta compresión va a producirnos la clínica similar a la hernia transtentorial directa, ¿no? Caracterizada pues, por el deterioro eh, motor, por ejemplo, evidenciado en la escala del coma de Glasgow, ¿no? Los pacientes van a comenzar a presentar hiperflexión, hiperextensión, ¿no? Signos de deceleración, de corticación y deceleración, y también nos va a llevar pues, a un estado de coma en el paciente. Muy bien. Y estos pacientes que presentan contusiones hemorrágicas o un tumor hemisférico frontal, ¿ya? Y que comienza a presentar un edema importante, ¿qué tipo de herniación nos podría dar? Una herniación inicialmente. Una masa expansiva en el lóbulo frontal, ¿ya? Y que va a comenzar a desplazar el parénquima cerebral, pues va a encontrar los primeros espacios de fuga a través del espacio subfalcial, ¿no? Entonces nos va a producir una hernia subfalcial. ¿Y qué tipo de presentación clínica presenta o nos ofrece este tipo de hernia subfalcial? Una hemiparesia. No en mi parecia, ¿no? Porque en realidad se afecta solo el segmento distal de la arteria cerebral anterior. Entonces nos da monoparesias, ¿no? Monoparesias en las extremidades inferiores, ¿no?
Ya, o puede ser una mono o puede ser pues una paraparesia, ¿no? En el caso de la afectación de ambas arterias cerebrales anteriores. Muy bien. Entonces, yo creo que ahora sí están muy capacitados para poder diagnosticar diversas hernias. Obviamente, el diagnóstico de de estas herniaciones, pues va a ser imagenológico, ¿no? A través de una tomografía vamos a poder visualizar qué estructuras parenquimales o cerebelos, qué estructuras parenquimales, ¿no? Intracraneales van a desplazarse y en qué dirección se van a desplazar. Obviamente también las imágenes nos van a ofrecer el diagnóstico primario de la patología que está produciendo esta hipertensión intracraneana. La siguiente, por favor. Ujú. Y el diagnóstico se va a fundamentar en nuestra buena anamnesis, ¿no? El hecho de que el paciente haya sufrido un trauma importante o un trauma pequeño y que sea un paciente adulto mayor, o que el paciente pues haya tenido, ¿no? Procesos infecciosos, haya tenido fiebre, o que el paciente tenga algún defecto congénito o haya tenido algún problema durante el parto. Toda la historia, ¿no? Que uno recibe durante la anamnesis va a ser importante en la orientación diagnóstica de la hipertensión intracraneal, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen una paciente pues, de 90 años que acude por deterioro eh, rápidamente progresivo del estado de conciencia y además presenta déficit motor en una parte, ¿no? En un hemicuerpo, ¿qué podrían sospechar, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que se les vendría a la mente, ¿no? Si ustedes tienen una paciente mayor, ¿no? Ha tenido historia de un trauma leve y presenta deterioro de conciencia con afectación motora unilateral. Herniación oncal. Mm, puede ser, puede ser. Eh, Básicamente, pero aquí les estaba diciendo que el paciente está teniendo hemiparesia, ¿no? No es monoparesia. Sulfalcial, dicen aquí, bueno, esa nos da monoparesia, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, esta presentación es típica de un hematoma subdural crónico, ¿ya? Y esta nos va a dar un desplazamiento ya conjunto de todo el hemisferio. Y la afectación motora, por ejemplo, va a ser más que todo por una compresión directa del parénquima cerebral, ¿ya? Pero recuérdenlo, trauma pequeño en una paciente anciana, ¿no? Una paciente de edad, digámoslo así, y con deterioro lento, progresivo, pues hay que sospechar siempre un hematoma subdural crónico. Lo otro que uno podría sospechar en pacientes mayores podría ser lesiones vasculares, ¿no? Una hemorragia o una isquemia, un infarto cerebral, ¿ya? ¿Y qué tipo de patología, por ejemplo, podríamos sospechar en un bebé recién nacido que tiene mielomeningocele? ¿No? Ustedes le ven la espaldita, tiene mielomeningocele y el bebé está presentando pues síntomas o signos de una hipertensión intracraneana con incrustación de las venas de la carita, ¿no? Con una mirada particular, ¿no? Una mirada en luna llena, le dicen a veces, y está poco reactivo, ¿no? Una fontanela tensa. Ya, pues, ya les he dicho todo. ¿Qué sospecharían en este pacientito como causa de su hipertensión intracraneal? Hidrocefalia, doctor. ¿No? Una hidrocefalia congénita, ¿no? Entonces, y si tuvieran un paciente que pues tenía caries y de pronto después de unos meses eh, acude por dolor intenso de cabeza, ¿no? Una cefalea intensa, y el paciente no presenta muchos síntomas clínicos, pero le hacen un fondo de ojo y presenta edema de papila. ¿Qué sospecharían en este paciente?
Absceso cerebral. Un absceso cerebral, un empiema sutural, ¿no? Una causa infecciosa. ¿Ya? Entonces, de esta forma, la anamnesis es muy importante en neurología y en neurocirugía para determinar las causas, ¿no? Para determinar o para orientar por lo menos la patología primaria de los pacientes. El examen físico es otro aspecto sumamente importante, ya lo habíamos mencionado, una escala de coma de Glasgow, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que está con Glasgow 5 o 6, ¿no? ¿Qué sospecharían? ¿Qué sospecharían? Si ustedes tienen una escala de 6, el paciente no abre los ojos, el paciente hiperextensiona o hace su hiperflexión o su hiperextensión a la maniobra del dolor y está pues intubado. ¿Qué sospecharían ustedes en ese paciente? Que está haciendo, ¿no es cierto?, una hipertensión intracraneal, de repente debido a un trauma o un tumor o algo de eso, pero está haciendo justamente una hernia central, ¿no? Una herniación transtentorial directa o inversa, ¿no? Y de pronto ustedes tienen un paciente que está en coma, le hacen la evaluación, le hacen algo de reflejo vulvar. El paciente ni siquiera tiene signos de toser, no hay respuesta vulvar y tiene un antecedente de trauma, un accidente de tránsito unas horas antes, tiene Glasgow 4 y no tiene reflejos vulvares. ¿Qué sospecharían ustedes? ¿No? Probablemente si ya no tiene reflejos vulvares, bueno, todavía tiene 4 de Glasgow por ahí, pero no está teniendo reflejos vulvares. Entonces probablemente es ya una hernia cerebral o una hernia transtentorial que se ha agravado, ¿no? Progresivamente, pero ya está en las fases finales, ¿no? Del coma. ¿Ya? Entonces, la evaluación clínica, chicos, es muy importante, básicamente con la función motora, con el estado de conciencia y con los nervios craneales. Recuerden, en TEC, la evaluación de los nervios craneales bajos es fundamental, ¿ya? Y la evaluación de la presentación motora. Son cuestiones sumamente importantes dentro del aspecto clínico en la valoración de nuestros pacientes, ¿ya? Las imágenes nos van a ofrecer, pues obviamente, el diagnóstico casi definitivo de la patología que está produciendo la hipertensión intracraneana. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de la hipertensión intracraneana va a ser a través de la medición de la presión intracraneal, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dijimos cuáles eran los valores normales de la presión intracraneal? En la tercera diapositiva, cuarta diapositiva lo mencionamos. ¿Cuáles eran los valores normales de la presión intracraneal en milímetros de mercurio? De 1 a 20. De 5 a 15. De 5 a 15, ¿ya? 5 a 15 miligramos, 5 a 15 milímetros de mercurio es la presión intracraneal normal. Y cuando hablamos de hipertensión intracraneal, cuando estos valores de presión intracraneal, ¿qué valores debería de poseer el paciente con esto? Con estos, o qué valores de presión intracraneal debería de tener el paciente con hipertensión intracraneal? Mayor a 20 milímetros de mercurio. Ya, mayor a 20 milímetros de mercurio. Recuerden bien estos patrones, ya, especialmente si ustedes van a rotar, si ustedes van a hacer UCI o van a pues, hacer ¿no? Neurociencias. Estos valores son importantes porque luego ustedes van a tener que monitorizar a su paciente con TEC. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Y obviamente van a colocar algunos implantes para medir la presión intracraneal, ¿no? Existen algunos implantes caseros, ¿no? A través, pues, de algunos sistemas de derivación ventricular, como vemos ahí en la figura, ¿no? Que nos pueden
básicamente brindar de manera visual, de manera analógica, los valores de la presión intracraneal, ¿no? En estos casos, a veces uno, para medir la presión intracraneal, lo que hace es colocar un catéter intraventricular y en un paciente que está recostado, ¿no? Colocar el cero del medidor de la presión intracraneal a nivel del conducto auditivo externo, ¿ya? Entonces, ese va a ser el nivel basal del inicio de la medición de la presión intracraneal. Entonces, el paciente recostado, uno cera, o así le llaman, ¿no? Cerar el monitor de la presión intracraneal, es decir, pone el valor de cero del medidor de la presión intracraneal a nivel del conducto auditivo externo y valora cuánto o qué altitud va a tomar el límite, o qué altitud va a tomar la elevación del líquido cefalorraquídeo a través de este drenaje ventricular externo. Esa es una maniobra manual, pues una maniobra útil para poder determinar, una maniobra simple además para determinar los niveles de presión intracraneal. Sin embargo, también existen pues los monitores digitales, ¿no? A través de sensores digitales de medición de la presión intracraneal. En estos casos, uno también puede colocar un catéter intraventricular para monitorear la presión intracraneal. Sin embargo, maniobras mucho más fáciles o procedimientos mucho más fáciles son la colocación de un catéter intraventricular, un catéter intraparenquimal, ¿no? También se le puede colocar un catéter subdural, ¿no? Y ocasionalmente también se le podría colocar un catéter epidural, ¿ya? De todos estos, los más frecuentes o los más comunes en su uso son los catéteres intraventriculares, que usualmente los coloca el neurocirujano, y los catéteres intraparenquimales, ¿no? Los monitores intraparenquimales, que también son colocados por los intensivistas, ¿ya? Entonces, este monitoreo nos va a dar un trazado fehaciente de la presión intracraneal las 24 horas del día. Y también nos va a ayudar a colocar el tratamiento en los momentos más agudos, ¿no? En los momentos de mayor incremento de la presión intracraneal. Generalmente en los hospitales nosotros lo que hacemos es pues colocar osmoterapia o manejo de la hipertensión intracraneal en cursos horarios, ¿no? En bolos horarios cada 4 horas, cada 6 horas. Sin embargo, cuando uno ya tiene o cuando uno ya ha realizado una intervención para colocar un catéter de monitoreo de presión intracraneal, pues uno básicamente administra la medicación de acuerdo a este monitoreo, ¿ya? Entonces, la medición de la presión intracraneal es un procedimiento que usualmente se realiza en las unidades de cuidados intensivos neuroquirúrgicos y es fundamental para determinar la evolución del paciente y el tratamiento que se le confiera a estos pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al monitoreo de presión intracraneal? Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta. Además, cuando uno hace monitoreo de la presión intracraneal, estos sensores que uno coloca en el parénquima también tienen otro tipo pueden evaluar otro tipo de patrones, ¿no? Como los patrones metabólicos, como los patrones del consumo de oxígeno, ¿no? La cantidad de oxígeno tisular en el parénquima. Entonces, ya tiene una información adicional muy importante. Y los centros de investigación en TEC pues utilizan básicamente el monitoreo de la presión intracraneal para hacer sus trials, ¿no? Con diferentes productos, con manejo de osmoterapia o para ver la evolución de sus pacientes. Entonces, actualmente el monitoreo de presión intracraneal es un elemento esencial en la investigación de los pacientes con trauma intracraneal, ¿ya? Aquí todavía en el hospital no hemos colocado ninguno. Tal vez deberíamos de hacerlo, pero nos falta aún coordinar con la unidad de cuidados intensivos para poder pues, tener un protocolo más establecido sobre el manejo de la presión intracraneal. Muy bien.
Por otro lado, cuando uno, una de las ventajas que el monitoreo intraventricular posee frente al monitoreo intraparenquimal es que cuando uno tiene el catéter intraventricular, uno también podría ayudar a reducir el volumen de líquido cefalorraquídeo y con esto mejorar el tratamiento de la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, el monitoreo intraventricular tiene esa ventaja, ¿no? El de poder evacuar el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos y así ayudar a restablecer o a balancear la hipertensión intracraneal. Muy bien. La siguiente diapositiva. Y en cuanto al tratamiento, pues es obvio que la hipertensión intracraneana o la hipertensión intracraneal se va a solucionar cuando solucionemos el problema primario, ¿no? Si tenemos un paciente que ha sufrido TEC y tiene una contusión hemorrágica o un hematoma intraparenquimal importante, pues la evacuación de este hematoma y el manejo de esta contusión nos van a ayudar a reducir la hipertensión intracraneal, ¿no? Lo mismo con un tumor, lo mismo con un absceso, con la hidrocefalia, pues restaurar el volumen que está incrementándose en la cavidad intracraneal nos va a permitir mejorar el cuadro de hipertensión intracraneal. Sin embargo, existen algunos procedimientos, algunas actividades generales que todo paciente con diagnóstico de hipertensión intracraneal debería de recibir, ¿no? Uno de estos aspectos es la elevación de la cabeza del paciente, ¿no? Hasta los 30 grados más o menos nos va a permitir, ¿qué cosa? La elevación de la cabeza del paciente, ¿de qué manera podría ayudar a mejorar la hipertensión intracraneal? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué sería importante elevarle la cabeza al paciente? ¿Y por qué no lo dejamos mejor ahí en posición horizontal y esperamos a que solucione su cuadro? ¿Qué opina? Presión. ¿Perdón? ¿Va a disminuir la presión? Ya, va a disminuir la presión, pero ¿a través de qué mecanismo? Ya, la gravedad, ¿qué va a hacer la gravedad? ¿Cómo participa la gravedad en este caso? Esto es muy importante, eso es muy importante. La elevación de la cabeza del paciente va a ayudar a mejorar el retorno venoso, ¿ya? Recuerden que el volumen venoso es uno de los principales volúmenes que se afecta en la hipertensión intracraneal. Entonces, mejorar el retorno venoso de un paciente con hipertensión intracraneana, pues nos va a ayudar a mejorar su estado clínico. Es por eso que todos estos pacientes, o a todos estos pacientes se les eleva la cabeza hasta los 30 grados más o menos, ¿no? Básicamente para mejorar el retorno venoso, el flujo venoso hacia el corazón. Lo otro es que estos pacientes con una hipertensión intracraneal moderada o severa deberían de relajarse y deberían de sedarse, ¿no? Porque pues la alteración en sus patrones respiratorios, la agitación, la tensión muscular que ejerzan en el cuerpo va a incrementar la hipertensión intracraneal. Entonces, es importante que nuestros pacientes, aquellos que realmente tienen una hipertensión moderada o severa, pues pasen a relajarse, ¿no? Y si se les va a producir una relajación más profunda, tipo un coma barbitúrico, pues necesariamente estos pacientes van a tener que intubarse, ¿ya? Y recibir ventilación mecánica. Muy bien. El otro aspecto que uno debería de pensar, pues es en realizar, especialmente si uno está en una unidad de neurocirugía, es realizar un drenaje ventricular externo si los ventrículos se acomodan para esto, ¿no? Si los ventrículos están dilatados, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes con hemorragias subaracnoideas por ruptura aneurismática o por ruptura de malformaciones tienen una extensión intraventricular
y producen un colapso, ¿no?, de los agujeros de Monro, producen un colapso en el acueducto y hacen que la comunicación del sistema ventricular pues se cierre. En estos pacientes van a presentar hidrocefalias, pues básicamente con los ventrículos laterales o a nivel o desde el tercer ventrículo por la falta de comunicación, van a ser hidrocefalias no comunicantes. Y en estos casos, sí, el drenaje ventricular externo es una indicación inmediata. Si el paciente tiene además un sangrado de difícil manejo, un sangrado intraventricular de difícil manejo, inclusive se pueden utilizar algunos agentes para disolver los coágulos, ¿no? Porque a veces los sangrados intraventriculares son tan complejos que no se pueden ni siquiera absorber o aspirar. Y cuando uno intenta aspirar, pues aspira parénquima. Entonces uno utiliza agentes como el aterplase para poder disolver estas formaciones, ¿no?, de coágulos de sangre y mejorar el drenaje ventricular. Otras maniobras que podrían ayudar también son los lavados ventriculares, ¿no?, con cloruro de sodio, con suero fisiológico. Pero en fin, el drenaje ventricular nos ayuda mucho para poder mejorar la hipertensión intracraneana en los pacientes en los cuales existe ventrículos dilatados. Muy bien. Otra de las medidas que los pacientes usualmente reciben, los pacientes con hipertensión intracraneal y especialmente en aquellos que resultan de un trauma craneal, pues es la osmoterapia, ¿no? La osmoterapia es una terapéutica esencial en el manejo de la hipertensión intracraneal, ¿ya? Debido a que nos va a mejorar, ¿no?, el edema que se presenta en los pacientes con TEC. ¿Qué tipo de edema presentan los pacientes con trauma craneal? ¿Edema vasogénico o edema citotóxico? A ver, chicos, vamos. Esto lo hemos conversado en la práctica también, ¿eh? Bueno, los pacientes con trauma craneal presentan edema citotóxico, ¿no?, con lesión celular. Recuerden que el trauma, las contusiones van a producir lesión celular. Por lo tanto, estos edemas van a ser citotóxicos, ¿no? O sea, es decir, edemas producto de la lesión celular, ¿ya? A diferencia de otro tipo de patologías como la patología tumoral, que nos va a presentar más un edema vasogénico, ¿no?, por degeneración o por deterioro del sistema vascular venoso, ¿ya? Y esto es importante porque el tratamiento de estos edemas va a ser diferente, ¿no? La osmoterapia va a funcionar muy bien en el edema citotóxico, sin embargo, los corticoides van a funcionar muy bien en el edema vasogénico, ¿ya? Muy bien, la hiperventilación es otra maniobra que nos permite reducir la hipertensión intracraneal. ¿Qué es lo que va a producir la hiperventilación en el paciente? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual la hiperventilación reduce la presión intracraneal? ¿Qué pasa con el CO2, con la presión de anhídrido carbónico? ¿Se aumenta o disminuye? ¿Qué dicen, chicos? Son dos opciones nada más. Bueno, en el caso de la hiperventilación, se dice, ¿no?, que la hiperventilación barre el CO2. ¿Qué significa? Que va a reducir las presiones de CO2. Y con esto, pues, va a producir una mejora en cuanto a la oxigenación tisular, en cuanto a la ventilación también pulmonar y en cuanto a la redistribución de los gases arteriales. Esto va a mejorar la presión intracraneal, ¿no? Entonces, la hiperventilación mejora la hipertensión intracraneal a través de la reducción de los valores de la presión parcial del anhídrido carbónico, ¿ya? Esa es la fundamentación fisiopatológica del uso de la hiperventilación en los pacientes con hipertensión intracraneal.
Muy bien. Estas maniobras primarias, pues, van a ser soportadas por otros procedimientos ya mucho más complejos, ¿no? En los pacientes en los cuales la hipertensión no va a ser controlada. Básicamente en los pacientes con trauma craneal, por ejemplo, si el trauma es tan intenso y los pacientes no logran compensarse, pues tal vez vaya a ser necesario el coma barbitúrico, como ya le estaba mencionando, para colapsar completamente la actividad cerebral y la actividad corporal en el individuo y así tratar de estabilizar la hipertensión intracraneal. Y otra medida de salvavidas que se utiliza en neurocirugía son las cranectomías descompresivas, ¿no? Desde hace algunos años se ha propuesto el uso de las cisternostomías como maniobras también de rescate para los pacientes con trauma, pero todavía estos procedimientos no están dentro de las guías de práctica de manejo de TEC severo, ¿ya? Entonces, tenemos estas medidas salvavidas para los pacientes que realmente tienen una respuesta muy difícil a la hipertensión intracraneal. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto al síndrome de hipertensión intracraneal? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro o nada claro? Ujú. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos una patología bien particular fuera de la hipertensión intracraneal derivada de lesiones primarias, ¿no? Parenquimales, que es esta la denominada hipertensión intracraneal benigna, ¿ya? O también se le llama pues el pseudotumor cerebri, ¿no? El pseudotumor cerebral. Esta va a estar también caracterizada por los mismos síntomas de la hipertensión intracraneal. Sin embargo, los pacientes no llegan a tener alteraciones de la conciencia y no llegan a tener focalidad neurológica, es decir, no van a tener un tercer nervio craneal, una afectación de nervios craneales, no van a tener, una afectación o un déficit motor y tampoco su valoración del Glasgow va a reducirse, ¿no? Sin embargo, muy esporádicamente estos pacientes podrían tener problemas visuales o problemas oculares debido a la afectación del sexto nervio craneal, ¿ya? A diferencia, ¿no? del síndrome de hipertensión intracraneal de origen primario, pues los estudios de imágenes en estos pacientes, las tomografías y las resonancias no muestran una causa aparente, ¿ya? Y lo otro evidente en estos pacientes es que cuando uno les realiza una punción lumbar, obviamente va a encontrar un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo y muy raramente va a encontrar reducción de las proteínas, pero sin otro tipo de alteración en la evaluación del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y esta hipertensión intracraneal benigna, ¿no? Tiene algunos factores de riesgo. Y los factores de riesgo, ¿no? Asociados son pues el hecho de ser mujer, que esté en edad reproductiva, que tenga algunos trastornos menstruales, que tenga obesidad o que haya incrementado de peso durante los últimos meses, ¿no? Y estas características en los pacientes nos van a ofrecer ciertos criterios de seguridad para decir de que se trata de una hipertensión intracraneal benigna, ¿no? Que, por otro lado, es una enfermedad autolimitada, pero que puede recurrir, ¿no? Después de cierto tiempo, y cuyo tratamiento básicamente se va a enfocar en la cefalea y en la pérdida de visión, ¿no? Porque estos pacientes sí podrían presentar pérdida de visión debido al edema de papila constante y debido a los cuadros de hipertensión recurrente. Muy bien. Entonces,
¿Cómo manejamos o cómo diferenciamos esta patología de una hipertensión de origen primario? ¿Cuándo ustedes podrían decir que un paciente tiene una lesión o tiene una hipertensión intracraneal maligna y cuando un paciente tiene una hipertensión intracraneal benigna? ¿Qué requerirían para diferenciar estos dos síndromes? A ver, ¿qué dicen, chicos? Esto es muy importante, ¿no? Ustedes reciben un paciente en la emergencia con un cuadro aparente de síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? Pero por ahí, pues, ven que la paciente es una paciente que está en edad reproductiva, ¿no? Y que anteriormente ha tenido un cuadro similar y no tiene otro tipo de déficits, pero la cefalea y los síntomas de la hipertensión intracraneal son evidentes. ¿Qué deberían de hacer ustedes? Ahí lo hemos mencionado, ¿no? Claro, pero ustedes son los neurólogos, pues. Entonces a ustedes le están haciendo la interconsulta. Bueno, Flor dice un estudio de imagen. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo ustedes? Janet dice una punción lumbar. Ujú. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna otra propuesta? Sí, podríamos utilizar una punción lumbar, es cierto. Sin embargo, si queremos realmente determinar si el cuadro es una lesión benigna o realmente la paciente o el paciente tiene una patología de fondo, pues un estudio de imagen, ¿no, chicos? Ese es el único criterio que nos va a definir una hipertensión benigna de una hipertensión maligna, un estudio de imagen. A este paciente que les están acudiendo con un cuadro evidente de hipertensión intracraneal, ¿no? Cefalea, náuseas, vómito, un poco de diplopia, ¿no? Y le hacen un fondo de ojo y si tiene edema de papila, pues ahí ustedes sospechan de que esta paciente tiene algo, ¿no? Lo primero que van a sospechar va a ser en que esa paciente tiene un proceso expansivo o tiene una lesión intracraneal. Entonces ahí ustedes tienen que solicitarle un estudio de imágenes, una tomografía. Es lo mínimo que deberían de solicitarle para descartar que no se trate justamente de o un hematoma o un tumor, ¿no? Y que el diagnóstico de pseudotumor cerebri pues venga básicamente por añadidura, no por exclusión, ¿ya? Y una vez que ustedes tengan eso, pues van a confirmar vuestros diagnósticos realizándole una punción lumbar, ¿no? Pero si un paciente tiene, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, si un paciente tiene hipertensión intracraneal y les viene al consultorio con síntomas evidentes de hipertensión intracraneal, por favor no le hagan una punción lumbar de primera intención, porque vuestro paciente podría enclavarse, ¿ya? Entonces, en estos casos, si los pacientes tienen síntomas de hipertensión intracraneal, lo primero que tenemos que hacerles es un estudio de imágenes, ¿ya? Y luego, si es que no tenemos imágenes, o si es que no existe una patología de fondo en el estudio de imágenes, ahí con confianza podríamos hacerle una punción lumbar, ¿ya? Pero no, les vuelvo a repetir, no le hagan una punción lumbar a un paciente que viene con síntomas de hipertensión intracraneal. Eso está contraindicado, ¿ya? Vuestro paciente se puede enclavar y podría estar en coma. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes tienen el diagnóstico de un pseudotumor cerebri, ¿no? Le han hecho las imágenes
y no ha salido pues absolutamente nada en su estudio de tomografía. Le han hecho una punción lumbar y sí, el paciente ha presentado incremento de la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. Le han hecho su fundoscopía si tiene clínica de hipertensión intracraneal con papila, con edema de papila, ¿no? Y ya, vuestro diagnóstico viene así. El siguiente componente, pues, es el tratamiento, ¿no? La siguiente diapositiva. Muy bien. Y el tratamiento de estos pacientes con hipertensión intracraneal benigna, pues va a estar básicamente enfocado en eliminar los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que pueden ser eliminados, ¿no? Como por ejemplo la obesidad. ¿Ya? Entonces, en vuestros pacientes habrá que recomendarles, pues, ¿no? Que acudan a tratamientos para reducir de peso. Si los pacientes tienen trastornos hormonales, va a ser, o trastornos menstruales, va a ser importante que acudan al ginecólogo, que pues evalúen por ahí tienen una dismenorreas o por ahí tienen alguna otra patología de fondo, ginecológica de fondo, que necesita ser tratada, ¿no? Y el tratamiento va a incluir además la acetazolamida, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la acetazolamida en el sistema nervioso central? ¿Por qué se les da acetazolamida a los pacientes con mal de altura? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el efecto de la acetazolamida? O el mecanismo de acción, perdón. Ustedes han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de que pacientes que vienen con mal de altura, mucho dolor de cabeza, se les da la acetazolamida, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Bueno, la acetazolamida reduce la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y es a través de esa reducción de la producción de líquido cefalorraquídeo que los pacientes con hipertensión intracraneal benigna y los pacientes con mal de altura van a presentar la solución a sus cefaleas y a sus hipertensiones intracraneales, ¿ya? Entonces, el tratamiento es a base de la acetazolamida. Se les puede dar también algo de corticoides para mejorar la circulación venosa y para mejorar la absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en el caso de que este tratamiento médico no funcione, pues a los pacientes se les podría indicar una derivación lumboperitoneal, ¿no? Para evacuar el líquido cefalorraquídeo desde la médula espinal hacia la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces son estas derivaciones lumboperitoneales raramente usadas, pero que a veces sí pues son requeridas en el caso de estas hipertensiones intracraneales benignas, ¿no? Y el otro aspecto que hay que tomar en consideración en el tratamiento de esos pacientes es mantener la actividad visual, ¿no? Es decir, evitar que el nervio óptico se dañe. ¿Ya? Y si uno ya encuentra que tiene un edema de papila y que tiene una degeneración papilar crónica debido a múltiples presentaciones, ¿no? A formas recurrentes de este pseudotumor cerebri, el paciente puede ser, o al paciente se le puede indicar una descompresión microquirúrgica del nervio óptico, ¿no? Que significa abrir pues, los agujeros ópticos de manera microquirúrgica para permitir una mejor acomodación de estos y reducir los problemas visuales, ¿no? Que estos pacientes nos van a presentar. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, disculpe, entonces, en el caso de pacientes con hipertensión intracraneal benigna que tienen la clínica de la cefalea de pérdida de visión y tampoco se ve la lesión evidente en tomografía, ¿de frente ya puedo dar el tratamiento o la punción lumbar todavía se podría considerar o lo voy a enclavar al paciente? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? No te he escuchado muy bien. En el caso de los pacientes que tienen hipertensión intracraneal benigna y bueno, no tienen la clínica, ¿no? Y también se les pidió su tomografía y no se ve una lesión evidente, entonces podría empezar con el tratamiento o si le hago la punción lumbar, enclavo al paciente.
No, la punción de lumbar muchas veces tiene fines académicos, ¿no? El hecho de confirmar que ese paciente tiene hipertensión intracraneal. Pero si tú tienes a una paciente que tiene síntomas de hipertensión intracraneal, que tiene edema de papila por hipertensión intracraneal y que además no tiene ninguna otra patología en su tomografía o resonancia, obviamente ya le puedes iniciar tratamiento, ¿no? Es más, en muchos casos estos tratamientos pueden ser pues tratamientos a su vez diagnósticos, ¿no? Porque si el paciente te responde bien a la administración de, 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 de la acetazolamida, pues obviamente tú vas a entender de que este paciente sí tiene un pseudotumor cerebral. Ah, si después de administrarle el tratamiento básico, ¿no? Ponerle en reposo, levantarle, o sea, las medidas generales para una hipertensión intracraneal y la medicación eh, con la acetazolamida, y si después de darles todos estos tratamientos el paciente aún no responde, sí vas a tener que proceder de repente a realizar una evacuación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por punción lumbar, ¿ya? Y si eso te mejora, pues el paciente se va a recuperar, y si recurre este paciente, probablemente vas a tener que pensar ya en una derivación lumboperitoneal, ¿no? Para que tenga una evacuación más constante de su líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la hernia más frecuente? Esto depende básicamente, ¿no? De la patología que se presente. Por ejemplo, muchos dicen que la hernia subfalcial es la hernia que pues se presenta en la mayoría de lesiones supratentoriales, y es la que se presenta inicialmente en los pacientes con TEC, ¿no? A medida que va aumentando el suelino, el edema, pues esta hernia subfalcial ya se hace como una hernia descendente, no una hernia transtentorial descendente, ¿ya? Pero en la gran mayoría en la gran mayoría de los casos, probablemente la hernia subfalcial sea la hernia más frecuente, que luego va a ir progresando a los otros tipos de hernia, ¿ya? En el caso de la hernia en la hernia uncal, por ejemplo, solamente se va a presentar en casos en los cuales el lóbulo temporal se comprima, en los casos en los que uno tiene hematomas epidurales temporales o contusiones temporales, que no son la gran mayoría de los casos en pacientes con TEC, por ejemplo, ¿no? Y las hernias, pues, de la fosa posterior, sean las hernias amigdalinas o las hernias transtentoriales inversas, pues también se van a presentar en el caso de que exista una patología de la fosa posterior, que también por el volumen que tiene y por todos los aspectos fisiopatológicos, pues es un lugar de menor presentación de patología neuroquirúrgica, ¿ya? Entonces, la hernia subfalcial probablemente es la más frecuente, y esta va a originar durante su evolución a las hernias transtentoriales. Gracias, doctor. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, en cuanto al tratamiento con hiperventilación, ¿hay alguna meta tal vez a lograr, y también así como hay una barrera que no se debe sobrepasar? Sí, en realidad cuando uno hiperventila, pues ya les había dicho que va a producir un barrido del CO2, y este barrido del CO2 pues va a producir vasoconstricción y todo eso, ¿no? Eh, eh, pero esto cuando los pacientes se les produce una hiperventilación a largo plazo, obviamente, pues todo el sistema, todo el medio interno se comienza a alterar, ¿no? Y los pacientes en un tiempo regularmente mediano, van a comenzar a presentar isquemia cerebral. Entonces, generalmente estos barridos o estas hiperventilaciones se realizan en la UCI cuando el paciente está con ventilador mecánico y cuando el paciente está entrando en sus picos de hipertensión intracraneal. En el monitoreo, por ejemplo, está presentando pues 20, 25, y en esos momentos al paciente
se le comienza a hiperventilar, se le comienza a dar osmoterapia, ¿no? Se le comienza a administrar todo el tratamiento básico de soporte. Pero una vez que el paciente ya recupera de repente, pues, unos milímetros, llega hasta 20 o lo que sea, ya la hiperventilación que se administra por unos pocos minutos se tiene que suspender, ¿ya? La hiperventilación nunca puede ser una hiperventilación continua, ¿no? Que sobrepase los, qué sé yo, 5 o 10 minutos, porque eso va a producir una isquemia cerebral a largo plazo. Ujú. Y por último, doctor, disculpa, la hiperventilación es con oxígeno al cuánto, más o menos. Bueno, hiperventilación, chicos, es el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Los patrones de oxígeno, pues se dan, ¿no? La saturación de oxígeno tiene que ser pues, por lo menos el 95, 100%. Cuando el paciente está ventilado es 100%, ¿no? Pero hiperventilación se le dice a los pacientes, o hiperventilación se le dice al proceso en el cual los pacientes incrementan su frecuencia respiratoria. Pueden duplicar, por ejemplo, su frecuencia respiratoria, ¿no? De 16 hasta 30, 25, 30 respiraciones por minuto. Esa hiperventilación es lo que produce el barrido de CO2, ¿ya? No es la hiperoxigenación, sino es la hiperventilación. Eso tiene que estar claro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces, de repente yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la presión intracraneal? ¿Cuáles son las variables que se incluye en la evaluación de la presión intracraneal? ¿Qué dijimos? Vamos, chicos. Estaba en la tercera diapositiva. Cuarta diapositiva. ¿Qué variables tenemos? Doctor, ¿sería la ruptura de aneurismo, las hemorragias subaracnoideas, el tumor cerebral y los traumatismos? Esas son las causas. Esas son las causas. Pero ¿cuáles son las variables? Las variables, ok, más sencillo. ¿Cuáles son los volúmenes que influyen en la presión intracraneal? ¿You, Betsy? Doctor, sería el volumen venoso, el volumen arterial y el líquido cefalorraquídeo. Ya. ¿Qué más? Uriel, creo que estaba levantando la mano. El parénquima cerebral también, doctor. Claro, las tres variables, y esto recuérdenlo, chicos, recuérdenlo, eso lo he enfatizado mucho en esa diapositiva. Las tres variables son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima, ¿ya? ¿Y cuál es la primera variable que se afecta cuando incrementa la presión intracraneal? El volumen sanguíneo. Sangre, doctor. La sangre, ¿no? Y el volumen sanguíneo venoso específicamente. ¿Cuál es la segunda variable que se afecta? El líquido cefalorraquídeo, doctor. Ya, el líquido cefalorraquídeo. Mientras que el parénquima cerebral, chicos, el parénquima cerebral permanece casi constante. Ya, el parénquima cerebral permanece casi constante. Eso recuérdenlo. Muy bien. Nuevamente, ¿cuáles eran los valores normales de la presión intracraneal? De 5 a 15 milímetros de mercurio, doctor. Ya, 5 a 15, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles eran las medidas primarias que se debería de utilizar en los pacientes con hipertensión intracraneal? ¿Recuerdan? Ustedes reciben a un paciente, están en la UCI, o están en el servicio, o están en su centro de salud. Les viene un paciente, ¿no? Con TEC, en el cual sospechan obviamente que tiene hipertensión intracraneal porque su Glasgow está un poco bajo. ¿Qué tipo de medidas primarias deberían de realizar? Ya, Flor dice elevar la cabeza a 30 grados, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más será? Sedar al paciente, muy bien. Doctor, aparte también la relajación y el drenaje ventricular externo. También, aunque de repente el drenaje no lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero por lo menos sí la sedación y la relajación, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, la hiperventilación si es que tienen a un paciente que está sedado, ¿no? El manitol, también la osmoterapia, puede ser el manitol o el suero hipertónico. Aquí recuerden que no todos los pacientes que tienen hipertensión intracraneal van a recibir manitol, ¿no? La excepción son los pacientes con hematomas epidurales. Ya los pacientes con hematomas epidurales no pueden recibir manitol porque pues el hematoma epidural va a incrementar, ¿no? El manitol va a hacer de que el líquido intertisular o el líquido del compartimiento intersticial del parénquima cerebral se reduzca y por lo tanto el cerebro también va a reducirse en volumen y eso va a permitir de que el hematoma epidural incremente. Entonces el hematoma epidural es una contraindicación pues casi absoluta para el tratamiento de manitol, para la administración de osmoterapia y manitol. Muy bien. Sí, esas son las medidas generales, ¿no? Que uno debería hacer en su paciente con incremento de la presión intracraneal. Muy bien. ¿Y cuál es el medicamento que se utiliza en los pacientes con pseudotumor cerebral o hipertensión cerebral benigna? ¿Qué medicamento se utiliza? Acetazolamida. La acetazolamida, ¿no? Acetazolamida, lo mismo que se utiliza en el mal de altura, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Creo que eso es básicamente todo, ¿no? Esas son las preguntas que podrían entrar de repente en una evaluación. Y con esto me parece que hemos terminado, chicos. Si tuvieran alguna otra pregunta en este momento, o alguna duda de los temas que hayamos avanzado hasta ahora. Muy bien. Ya, muy excelente. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahora ya han pasado 2 grupos conmigo. El último grupo, lamentablemente, pues no pudimos recuperar lo de los días feriados. Yo tampoco les pude decir porque tengo un poco de temor, de repente ustedes tienen ya planes para sus feriados. Y estoy tratando más o menos de simplemente abarcar pues las fechas que tenemos programadas para nuestras, o como laborales, ¿no? Las fechas laborales. Sin embargo, sí les quiero recalcar de que los grupos que vengan, por favor, tienen que ir leyendo los temas que ya hemos avanzado. Ya, los temas que ya estuvimos viendo durante clases deben ser temas que ya ustedes pues tienen completo entendimiento, ¿ya? Porque durante las visitas siempre estoy preguntando y siempre estoy evaluando. Yo siempre los estoy evaluando, entonces es importante que vengan a las rotaciones leyendo los temas que ya se han avanzado. ¿Ok? Dicho esto, chicos, nos vemos la siguiente semana. Creo que la siguiente semana comienza ya otro grupo. Mañana finalizamos la rotación con este grupo y tenemos una cirugía muy bonita aquí en el hospital. Vamos a operar un tumor de base de cráneo. Y pues nada más, cualquier duda que tengan, háganmela llegar directamente o a través de vuestro delegado y nos vemos la siguiente semana. Dime. Excelente. Muy bien. Entonces, conversamos, chicos. Cuídense mucho. Buenas noches. Disfruten del fin de semana. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.